Muy bien. Estábamos diciendo ahí si Jonás, que está en Segunda Reyes 14, es el mismo Jonás. Aparentemente sí, puede ser el mismo. De, así que se podría, como se dice, fechar en los mismos tiempos que, por ejemplo, Amós o Isaías o Oseas, más o menos en esas mismas épocas que serían los tiempos del el periodo clásico llamado de como es de los profetas. Es decir, teniendo en cuenta la caída de Esto Israel de los sería, asirios. Sí, o sea, sí. después del cautiverio. Es complejo escucharte porque sale otra vez con ese eco entrecortado. A ver. Digo, después del cautiverio. Sí, o no sé si es después del cautiverio, espérate que lo veo bien, pero es cuando Israel cae en manos de los asirios, es decir, el reino del norte, en donde si lo fechamos allí a Jonás, eh, no estaría todavía el exilio en Babilonia de los 70 años que estuvieron allí. Eh, muy bien. Un poco para poder hacer eh, digamos, un temático de lo que los profetas anunciaron o hacia dónde se dirigió su mensaje. Vamos a ver cinco características del mensaje de los profetas, lo cual puede ser muy visible en algunos y otros un poco más, no tanto, y eso nos da o nos lleva también a seguir viendo esta idea de lo que Dios quiere transmitir cuando el pueblo desobedece y cae en decadencia, que quiere restaurar. Siempre Dios ha tenido o ha tomado la iniciativa, a pesar de emitir su juicio, de que caiga su juicio sobre el pueblo, siempre, lo dijimos también en otra oportunidad, también juntamente con ellos se ve su misericordia y su deseo de restauración. Algunos de los temas que los profetas hablan o tienen en todos sus mensajes. A ver si puedo compartir otra vez, así lo vamos viendo escrito también. Aquí está. Algunos de los temas o lo que se refiere, por ejemplo, usan metáforas matrimoniales los profetas en su mensaje. Es decir, el Señor a través del profeta utiliza el lenguaje del matrimonio y la intimidad para imprimir en su pueblo una idea y un común denominador de cercanía de la relación y fundamentar el compromiso que Dios tiene con su pueblo. Entonces, cuando leemos a lo mejor en Ezequiel o en Oseas quizás sea lo más llamativo del mensaje, que lo envía a casarse con una mujer pecadora, como lo llama, o prostituta, y entonces a través de ese mensaje Dios sigue
apelando a que el pueblo entienda la relación que Dios quiere tener con ellos, y fundamentarlo. Esto es uno de los temas que abordan muchas veces los profetas para dar a conocer al pueblo una enseñanza y por supuesto una exhortación a que el pueblo no abandone la relación con Dios, porque sería como en un matrimonio que hubiera infidelidad o el abandono de la relación. Otro tema que usan los profetas es una cuestión de litigar sobre el pacto. Es decir, Dios trae o Dios muestra o manifiesta en contra de su pueblo un reclamo, hace un litigio, por llamarlo de una manera legal, sobre que el pueblo ha roto el pacto con él. Y tiene una característica esto sobre, como en un formato de que hay un tribunal, se usan testigos y hay una acusación formal. Esto lo podemos ver en Oseas también o en Miqueas, esta forma de que el mensaje profético se da al pueblo con esta característica de un pacto roto. También hay discursos de los profetas contra los enemigos de la nación por atacar a Israel. Jeremías, desde los capítulos 46 al 51, por ejemplo, habla en esta forma, o Ezequiel, desde los capítulos 25 a 32, habla sobre esta manera, sobre esta temática. Es decir, los discursos apelan a que Dios en su juicio, Dios en su soberanía y en su amor por su pueblo, también va a ejecutar juicio contra los enemigos de Israel, por atacarlos o por querer sojuzgarlos. Otro tema es la enseñanza moral que contienen los mensajes proféticos. Es decir, la condena que el profeta hacía sobre temas como la deshonestidad o la crueldad, el orgullo y aún la sensualidad. Es decir, denunciando en el pueblo una falsa piedad, una falsa religión, pero no solamente en ese aspecto o desde ese aspecto, sino también cuando se distorsiona la verdadera religión. En estos formas de transmitir el mensaje de Dios, está esta enseñanza en cuanto a condenar aquello que se aparta de la moral de Dios, que Dios ya lo estableció también, como decimos, en el marco de la ley que había dado. Entonces siempre se le recordó al pueblo a través de los profetas que debían moverse, debían vivir en una conducta moral de acuerdo a lo que Dios ya había establecido. Y otro tema que está en los profetas es esta tensión o este enfrentamiento entre la verdadera y la falsa profecía. Es decir, aquellos que se levantaban como profetas de Dios, por lo general tenían su contrapartida como con los profetas de los ídolos. Y recordamos, como también mencionamos hace un rato, a Elías, allí en Primera Reyes 18, ¿no? Y luego también están los profetas que dicen hablar de parte de Dios, pero son profetas falsos, hablan por sí mismos,
y allí en Jeremías 28. Entonces, ante estas falsedades, o ante esta tensión entre lo verdadero y lo falso, tenía que haber pruebas, ¿no? O las pruebas que se debían o se podían tomar es que un profeta de Dios se deriva de la comisión que Dios le dio para transmitir su palabra. Y recordamos allá por Deuteronomio 18 que así lo hizo Dios y lo determinó. La vida del profeta debe ser acorde con la ley de Dios. Por eso hablábamos al principio de que ese es el fundamento para transmitir esta palabra de Dios, ¿no? Que a través de la profecía. Muy bien. Y otro tema fundamental que se da en todo el Antiguo Testamento, en toda la profecía o en gran parte de ella, es el tema del nuevo pacto y del reino del Mesías. En realidad, los profetas, quizás en su gran mensaje o en su gran mayoría, podría decirse que actuaron o profetizaron sobre el Mesías, sobre la llegada del siervo de Dios que cambiaría la situación del pecado del ser humano. Miraban hacia el futuro, hacia el reino del Mesías. Jesús en su vida en la tierra cumplió muchísimas profecías. Quizás hay Biblias de estudio también o algunos diccionarios bíblicos o algunos comentarios bíblicos en donde se puede sacar todas las profecías que se cumplieron en Jesús. Es un hermoso estudio que muchos ya lo han hecho, no es algo que quizás se tenga que hacer de nuevo o de cero, y todos hay testimonios entonces de que en Cristo se cumplieron muchas de estas cosas, muchas de las profecías. Y allí puse un poquito, después lo voy a recordar en un mensajito, hacer una tarea. Ustedes ven aquí en esta placa la mención de Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Ageo, Zacarías y Malaquías. En esos 7 profetas, la tarea sería extraer textos que mencionan o que se cumplieron en Cristo. Quizás el más relevante de los profetas que hablaron el tema del nuevo pacto y del reino del Mesías es Isaías, que lo recordamos todos y lo vemos muy, en gran manera se ve todo eso, pero hay otros que hablan de esto. Así que la tarea sería encontrar 1 o 2 versículos nada más que hablen del cumplimiento en Cristo de aquello que se haya profetizado sobre él en estos profetas. ¿Se entendió? Cualquier cosa me dicen si estamos bien. ¿Sí? Muy bien. Perdón, profesor, ¿puede ser una de esos la fiesta de los panes? Espera. La fiesta de los primeros frutos, pero no tiene nada que ver con los profetas, sino con Claro. Levítico. Claro, sí, no, eso quizás es una figura, un tipo, un símbolo que prefigura lo que sería Cristo. Cristo fue, como El primero en menciona, resucitar.
claro, como menciona Pablo, Cristo las primicias de los que resucitaron y luego nosotros juntamente con él, todo eso. Quizás la fiesta de las primicias pueda tener una relación con eso. Lo que yo estaba proponiendo era de estos 7 profetas, de los que están mencionados allí, que ustedes en el PDF tienen el calco de todo esto, digamos, lo mismo que le estoy mostrando en la pantalla está impreso. De esos 7, buscar textos que nos hablen del Mesías, y que el cumplimiento de ese texto del profeta se haya cumplido en Cristo, o quizás algunos todavía podrían llegar no tener su cumplimiento. Si se trata, por ejemplo, a lo mejor algo en Daniel o en Ezequiel, puede tener todavía cumplimiento más allá de nosotros. En cualquiera de las dos formas, poder identificar 1 o 2 textos sobre el nuevo pacto, digamos, en Cristo y su reino mesiánico. ¿Está bien? Sí, se entendió. Sí. Muy bien. Luego les voy a mostrar una otra forma, perdón que vaya y vuelva con la pantalla, otra forma de mirar un poco esto de los profetas. Acá no están todos, pero si uno quiere hacer también como una división o tener una guía de en qué tiempo se movieron o profetizaron cada uno de los profetas, entonces lo podemos ubicar de acuerdo a la parte del país, a la parte de qué reino y en qué tiempo hicieron su aparición, ¿no? Y dieron su mensaje. En el reino del norte, que es Israel, en el siglo 8 antes de Cristo estuvieron Amós y Oseas, y en el reino del sur, desde el siglo 8 hasta el siglo 6, estuvieron Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. A grandes rasgos, es como un cuadrito que nos puede ayudar a tener una individualización un poco de los tiempos en los que estuvieron estos profetas. Muy bien. ¿Se entiende más o menos el panorama? Es decir, tener que meternos en el mensaje de cada uno de los profetas nos llevaría otros 2 meses, quizás, pero tratar de poder condensarlos un poco de esta manera nos va a dar principalmente a lo mejor ideas de tiempos o en qué circunstancias, en qué reinos, cuáles fueron sus mensajes, como para hacer algo más abarcativo y no estar quizás puntualizando mucho o cada uno de los profetas. Por ahí para interrelacionarnos un poquito, porque pensé también que esto, como es parecer, este monólogo de mío solamente hablando, quisiera ver si podemos compartir un poco. Y ¿qué les parece a ustedes o cuáles creen o cómo podrían llegar a definir un poco desde su perspectiva, o si tiene que ver un poco cómo estamos mirándolo ahora, la actividad profética en todo el Antiguo Testamento?
si tienen a lo mejor una idea o algo que sea diferente a esto, cuál es su perspectiva, como para compartir un poquito sobre este tema. Si a ustedes, por haber leído o escuchado o estudiado algo, cómo ven la actividad de los profetas en todo en todo el periodo del Antiguo Testamento y del pueblo de Dios. Si quieren, o si los sorprendo con demasiado en frío. Hay algo que yo estuve, no sé si se escucha, ¿Sí? hay algo que yo estuve viendo con respecto acá incluso a lo que se había puesto en los exílicos y el post-exílico. Sí. Esta profecía de cuando fueron exiliados a Babilonia, yo estaba viendo que eso lo profetizó, ¿cómo que se llama? Isaías, en el libro de Isaías, pero fue antes incluso que sucediera todas las cosas, como que Isaías se fue adelantando, diciéndole cosas al pueblo de lo que le va a suceder, incluso todavía ni existía, creo, Ciro, y también ya le estaba diciendo que Ciro lo iba a sacar, le iba a dar la libertad a ellos, al pueblo de Israel. Sí. Eso me llamó la atención a mí. Y Isaías también veía, ¿no? Que es como que él, en el libro, que ese también lo escuché, como que si fuese un resumen de la Biblia, decía este hombre, porque desde el capítulo 1 de Isaías hasta el 40 y algo creo que era, dice, ahí está todo lo que es juicio, todo lo que es, como si fuese el Antiguo Testamento. Y últimos capítulos lo toma como hablaba este hombre, ¿no? Como que si fuese el Nuevo Testamento, porque habla de la gracia, habla de alentar, de la salvación, y es como que, por eso cuando te decía la tarea de estos profetas, yo creo que Isaías es el que reúne casi todas las profecías referidas directamente a él, ¿no? Al Salvador. Sí. Sí, incluso para el pueblo judío, los estudiosos, los rabinos, los maestros de la ley, el profeta Isaías ¿cómo se diría? Es una piedrita en el zapato. Les causa molestia porque la profecía en 53 del siervo que sufre y de Isaías 53, si no ven a Cristo, no sé qué están leyendo, ¿no? E incluso se dice, no lo puedo asegurar. No lo leen. Yo escuché a un judío mesiánico contar de que porque ellos tienen cada semana para leer un capítulo diferente de cualquier libro, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y cuando llegan a Isaías 53 y 54, lo saltean. Es más, no lo tienen. Sí, sí, O sea, exactamente. como que pegaron las hojas, así, no, lo pasan de largo. Exactamente, eso mismo había escuchado yo, que o se saltea o lo arrancaron, no sé, lo cual es muy evidente de que no quisieron o no quieren aceptar a Jesús como el Mesías, ¿no? Verdadero. Y sí, Isaías es casi un compendio de toda la Biblia, incluyendo, como vos decís, Agustín, esta visión, digamos, de Isaías de el Mesías y todo lo que eso significa y las cosas que son tan particulares, que hablan de Jesús.
hasta detalles tan minuciosos, ¿no? Hasta incluso él, el Señor, cuando comienza una forma así, que comienza su ministerio, que fue al templo, el rollo que agarró fue el libro de Isaías, Mm, diciendo sí. el Y vos Espíritu. sabés que eso yo leí también un comentario que es tan exacto todo en la providencia de Dios que la lectura de los libros era como por un sorteo. No es que venían leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, sino que los rabinos en las sinagogas hacían, por eso Lucas creo que menciona, y le dieron a leer y le tocó, hace como esa salvedad. Es decir, aún lo magnífico de que la profecía se cumplía al tener que leer ese párrafo que era como el que tocaba para ese día. Y justamente Jesús fue en ese momento. Entonces es maravilloso la obra de Dios ahí, ¿no? En estas cosas. Muy bien, buenísimo, gracias los No, aportes. perdón, pastor. Sí, Sí, adelante. sí, no quería. Está claro que yo también, bueno, hace mucho tiempo no era tan asiduo lector del Antiguo Testamento, más del tema de los profetas. Y está claro que los profetas hablaban justamente del Señor Jesús. Y hoy mismo se está notando que en YouTube mismo está saliendo mucho de lo que tiene que ver con lo que se profetizó, no solamente, o sea, por todo Israel, ¿no? Y por todo lo que pasó también. Mm, Creo que es un tiempo muy especial que estamos viviendo, pero lo que yo veo en el tiempo de creyente que soy, hemos visto muy poco el Antiguo Testamento y nos hemos basado más en el Nuevo Testamento, ¿no? Y de repente a más de uno escuché yo, bueno, el antiguo pacto ya caducó, ¿me mm, entiendes? Caducó y hay un nuevo pacto ahora, ¿no? mm, Entonces, bueno, tenemos que seguir ese nuevo pacto en Cristo, mm, el tiempo de la gracia, ¿no? claro. Entonces, yo veo desde el Génesis que estuvimos viendo, acerca de las leyes, en Levítico también, Deuteronomio, o sea, todo el Pentateuco, justamente tiene que ver con todo lo que iba a pasar en los tiempos posteriores, ¿no? Y Dios Ujú, estaba claramente mostrando que a veces me pregunto, porque tocaron justamente a los judíos mesiánicos, mm, y es justamente lo que a mí me llama la atención hasta el día de hoy, que haya vamos a decir, como que está cerrado todo, ¿no? Y la mm, palabra misma dice que ellos van a tener, o sea, Dios los cerró los oídos, o sea, no ven, no escuchan. mm, Entonces, bueno, eso tiene que ver con la decisión de Dios mismo, ¿no? En este caso. mm, No podemos nosotros de alguna manera, digamos, culparles o decirle, bueno, son ellos los mm, culpables. Sí, es cierto, porque ellos rechazaron al Señor Jesús y bueno, nosotros los gentiles entramos ahí, está claro esa mm, parte. Pero lo que sí, hermano, lo que en este panorama divino, el gran panorama divino, justamente está resumido de una manera tal que podemos, al leer todo esto, estamos leyendo prácticamente el Antiguo Testamento. Claro, por supuesto, hay muchas cosas que tenemos que todavía profundizarlas, ¿no es cierto? claro. Pero yo estoy diciendo que necesitamos seguir mirando, ¿no? El Antiguo Testamento por todo lo que tiene que ver con las profecías que apuntan a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, todavía hay mucho por descubrir. En verdad que nos hemos... eso fue como una moda, ¿no? De que decir el Antiguo Testamento no sirve, hay que descartarlo o no se puede. eh, a mí me parece que eso es producto que nos ha pasado porque también nos podemos incluir todos como iglesia en cierta manera en general, que nos ha pasado que a veces por no caer en excesos, hemos caído en el exceso del otro lado.
Es decir, no quiero ser alguien que basa su vida en los preceptos del Antiguo Testamento teniendo ahora el Nuevo, entonces eso lo tomo como que está todo mal y solamente leo de Mateo 1 en adelante. Y eso está mal también, porque es el otro extremo, porque no se entiende que la revelación de Dios es tan inspirado el Antiguo como el Nuevo, primeramente. Es decir, lo que Dios aún inspiró en Reyes, en Crónicas, en Números, en todas esas cosas, tienen que ver con, o son la misma inspiración que todo lo que ocurrió después de Jesucristo o a través de la vida de Él. Y todo aquello que vemos como figura, como muestra, como sombra, que dice también, ¿no? De alguna manera es como algo que tiene que pasar por la luz que ahora entendemos del Nuevo Testamento, pero no descartarlo. Claro, pastor, es que no podemos entender el Nuevo Testamento sin haber leído antes el Antiguo Testamento. Exactamente, así es. O sea, Ujú. va todo como hilado, es como si nos perdemos un tren con un montón de vagones. Claro, así es. Especialmente cuando Jesús empieza, por ejemplo, con el, el- el discurso en el Monte de los Olivos, no el Monte de los Olivos, sino el del monte. Las bienaventuranzas, el sermón del Esa, monte. eso mismo. Me confundí de monte. Está bien. Creo que el Señor Jesús vino a cumplir lo que es el Antiguo Testamento. Y nosotros, si tenemos la mente de Cristo, creo yo que en nosotros también tiene que estar el parte de lo que es el Antiguo Testamento, a pesar de que sea historia, algunas cosas, que sean libros poéticos, lo que sea, pero si queremos parecernos a Cristo, tenemos que conocer todo aquello que fue antes de Él. Claro, seguro. Bueno, recordamos la historia del camino de Maús. Jesús, a los que después de resucitado, dice que les habló, y sus corazones, dice, estaban en llamas, por decirlo de una manera, cuando les explicó las escrituras que desde la ley, los profetas y los escritos hablan de mí. Entonces, él mismo, ¿no? Enseñó a los que iban a Emaús sobre y no sé qué cantidad no era un viaje muy largo, pero un buen trecho, quizás un par de horas de caminata, y Jesús les dio una clase magistral de Antiguo Testamento. En un rato le habló de todo lo que se habla de él en todo el Antiguo Testamento. Así que, por supuesto, hay que leerlo con esa perspectiva, ¿no? Después les voy a pasar a lo mejor algo que está muy lindo, que seguramente a lo mejor ustedes siguen en las clases de hermenéutica o exégesis. Es es un cuadro para poder entender o cómo hacer para interpretar. Muchas veces cuando tomamos algún pasaje del Antiguo Testamento, lo bueno que es poder tener una especie de esquema que nos ayude a hacer una buena interpretación. Después se lo voy a pasar porque lo tengo medio despedazado así en algunos apuntes y lo tengo que armar, pero eso nos ayuda mucho. Esteban dice que lo mismo hizo Felipe con el etíope eunuco. Correcto, exactamente. Le explicó desde Isaías, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, no sé cuántos minutitos nos quedan y después culminamos En este con momento nos quedan 3 minutos.
Así Ajá. que si quieren cerrar alguna idea o quieren que pasemos a la otra, pasamos ahora. Dale, así en la Bueno, próxima lo cerramos estamos. un poquito ya. Bueno, entonces salimos y migramos a la Muy otra bien, sala. ahí nos vemos.